En medio de esta catástrofe, el secretario de Estado de Estados Unidos asegura que no es del interés nacional permanecer en terreno afgano. Incluso aceptó que eran conscientes de la amenaza que suponía el avance del grupo talibán. Anteriormente, Joe Biden autorizó el despliegue de 5.000 soldados para acelerar la evacuación de su embajada. Desde Washington, nuestra compañera Elena Villar nos cuenta más. La caída como fichas de dominó de las ciudades de Afganistán ante el avance talibán ha supuesto la demolición de los planes del presidente Joe Biden para una salida ordenada a la guerra más larga de Estados Unidos. Aún así, el secretario de Estado, Antony Blinken, en CNN ha defendido la actuación de Washington, asegurando que ellos fueron a Afganistán para eliminar la amenaza terrorista y que ese objetivo se ha conseguido. También que los talibanes habrían lanzado una ofensiva si Estados Unidos no hubiera retirado sus tropas. Vamos a escucharla. Si el presidente hubiera mantenido fuerzas en Afganistán más allá del 1 de mayo, los ataques se habrían reanudado y estaríamos de nuevo en guerra con los talibanes. Según el Washington Post, la embajada de Estados Unidos todavía funcionaba a primera hora del domingo. Sin embargo, tras la entrada de los talibanes, dos funcionarios estadounidenses anónimos aseguraron a Reuters que algunos diplomáticos habían comenzado a retirarse y que la mayoría del personal estaba listo para irse. Esto dista de las palabras pronunciadas por el portavoz del Departamento de Estado este propio jueves, quien dijo que la salida del personal de la embajada no era una evacuación, sino más bien una reducción en el tamaño de su huella civil. Sin embargo, y pese a estas declaraciones, este mismo sábado el propio Biden hacía público un comunicado en el que confirmaba el envío de 5.000 tropas estadounidenses para llevar a cabo una retirada ordenada y segura del personal estadounidense y de otros aliados. Esto incluye 1.000 soldados adicionales que se habían mantenido listos en Kuwait y al menos 650 que se habían quedado en Afganistán con la misión de proteger la embajada y el aeropuerto. Pese a esto, el Pentágono se ha negado a calificar el despliegue como una misión de combate. En ese mismo comunicado de este sábado, Joe Biden advertía a los talibanes de que habría una respuesta rápida y fuerte por parte de los estadounidenses si sus intereses eran atacados durante la retirada en curso. Además, ordenaba a las Fuerzas Armadas y a la inteligencia estadounidense que se garanticen que se mantendrá la capacidad y la vigilancia para hacer frente a futuras amenazas terroristas desde Afganistán. Así hablaba al respecto sobre este punto el Pentágono esta misma semana. Vamos a verlo. Todavía nos estamos asegurando de tener sólidas capacidades antiterroristas en la región para que nunca volvamos a estar bajo amenazas que provengan de Afganistán. Nos enfocamos en la seguridad, en lo que tenemos que hacer ahora y en las misiones que nos asigna el comandante. Pero actualmente para nosotros la situación política no es algo demasiado importante. Biden en su comunicado dejaba en manos de Blinken el apoyo al presidente y a otros dirigentes afganos en un intento por evitar un mayor derramamiento de sangre y buscar un acuerdo político. Sea como sea, la situación actual dista mucho de lo que se imaginaba el presidente Joe Biden, quien decía esto hace tan solo un mes. Vamos a verlo a modo de ejemplo. ¿Ahora es inevitable que los talibanes tomen Afganistán? No, no lo es, porque hay 300.000 soldados afganos bien equipados, tan bien equipados como cualquier ejército del mundo, más su fuerza aérea, contra algo así como 75.000 talibanes. Si además nos remontamos a la historia de Estados Unidos, lo que está sucediendo no tiene nada que ver con lo que imaginaban los dirigentes estadounidenses, desde George Bush, cuando en 2001 dijo que los talibanes pagarían el precio o que el régimen de los talibanes estaba llegando a su fin, siguiendo con la administración Obama, en la que aseguraron que les derrocaron y habían construido unas sólidas fuerzas de seguridad afganas, hasta que en este año, en 2021, la portavoz de la Casa Blanca aseguró que habían hecho todo lo que iban a hacer en Afganistán. En este sentido, el propio Biden este sábado afirmó que un año más o 5 años más de presencia militar estadounidense no hubiera supuesto ninguna diferencia si el ejército afgano no puede o no quiere defender su propio país y que una presencia estadounidense interminable en medio del conflicto civil de otro país no era aceptable para él. Cabe recordar que en los 20 años de su misión en el país, Estados Unidos ha invertido casi $1 billón, ha entrenado a más de 300.000 soldados y policías afganos y les ha dotado de equipos militares de última generación, muchos de los cuales ahora ya están en manos de los talibanes. Revisamos ahora información de último minuto. El presidente afgano Ashraf Ghani informa a través de su página de Facebook que abandonó el país y dimitió para impedir el derramamiento de sangre. Explicó que los talibanes estaban preparando una masiva ofensiva contra la capital, Kabul. Además, varios medios advierten de que en las cercanías de la evacuada embajada de Estados Unidos y al lado del Palacio Presidencial se produjeron 2 fuertes explosiones. Seguiremos atentos al desarrollo de esta situación en Afganistán.
Sobre el tema, hemos consultado con el presidente de ECAI Center, Adrián Zelaya. Asegura que durante los 20 años de su presencia en el país, Washington solo empeoró la situación de Afganistán. Indica también que está claro que habrá una crisis migratoria. Afganistán fue un país muy aislado antes de la invasión de Estados Unidos y Estados Unidos durante estos 20 años, además de enviar tropas, ha hecho poco más para crear una alternativa real al gobierno de los talibanes. No ha trabajado en absoluto el desarrollo socioeconómico del país, que era a medio y largo plazo la clave para definir una alternativa real. La posición de Afganistán en el ámbito internacional puede ser clave para definir su futuro desde un punto de vista de sus opciones de desarrollo y también, al final, también desde una perspectiva de su propia evolución interna. Y yo creo que aquí la cuestión clave es al final las relaciones del nuevo gobierno de Afganistán y este nuevo Afganistán con países del entorno como los países emergentes, fundamentalmente. Bueno, probablemente más que ante el final de una guerra hemos estado ante un derrumbe de unas estructuras inexistentes, ¿no? Yo creo que esto ha sido claramente percibido no solo a nivel internacional, sino yo creo que dentro del mismo ejército de Afganistán, de sus propios soldados, que han sido probablemente injustamente acusados durante estos días de cobardía, de que abandonaban sistemáticamente sus posiciones, de que no luchaban contra los talibanes, etcétera, cuando en realidad probablemente ellos eran muy conscientes de que fuera de la presencia de Estados Unidos no había nada, no había realmente un gobierno alternativo, ¿no? Que va a haber crisis migratoria parece bastante claro. Se está hablando desde la ONU de 400.000 refugiados que ya en este momento están intentando salir del país. Desde Turquía se ha hablado de cifras de hasta 6 millones de refugiados que pueden llegar a acabar llegando a Turquía como un paso previo hacia la Unión Europea. Que va a haber una crisis migratoria, está claro. La dimensión de esta crisis puede tener mucho que ver con lo que suceda dentro del país. Es decir, si se cumplen estas expectativas, estos anuncios de tránsito pacífico, de que no hay represalias contra civiles o contra funcionarios, pues es muy fácil que ese flujo migratorio se contenga.